¿Por qué se bautiza? Porque quiere andar en obediencia. Lo están obligando, hermanas. Está usted voluntariamente viniendo a bautizarse. Amén. Hermano Efraín Inch Ventosí, como sierva del Señor, delante de todos estos hermanos, delante de los ríos, de la piedra y delante del Espíritu Santo, le pregunto, ¿por qué se bautiza? ¿Alguien lo está obligando, hermano? ¿Se bautiza solo por hoy día o para siempre, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jerónimo Sánchez Campos, como sierva del Señor, le pregunto el día de hoy, ¿por qué se bautiza? Porque quiere ser salvo. ¿Le están obligando? No le están obligando. Gloria a Dios. Hermano James Olivares González, como sierva del Señor, el día de hoy le pregunto, ¿por qué se bautiza usted? Obediencia a Dios. ¿Le están obligando, hermanos? ¿Para cuándo se bautiza? ¿Para mañana nomás o hasta siempre? A su nombre. Gloria a Dios. Casas, ¿no? Como sierva del Señor, Jimmy Quispe Casas, te pregunto, ¿por qué te bautizas? Gloria a Dios. Te están obligando. Bueno, hermanos, ustedes se han acercado al Ministerio de Restauración, Liberación y Sanidad a todas las naciones. Jehová Dios te ama, con poder y fuego del Altísimo. Un día, mi hermanos, cuando usted esté en el trono, siendo juzgado, las piedras, el mar y todas estas personas testificarán de la respuesta que ustedes dieron el día de hoy. Amén. A su nombre. Hoy cumplimos la ordenanza que dice en Mateo 28:19, y hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esa obediencia venimos hoy. Hoy mueren para el mundo y viven para Cristo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a glorificar la gloria al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. 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 Gloria. Ustedes puedan salir nuevos, esos bebés que sigan llevando el Evangelio de Dios. Amén. Coristas, Sumergidos fue Jesús. Póngase de acuerdo. Saludar ya, me invitan a ir. Saludarlo.
nueva vida con Cristo. También la bendita palabra dice, la primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8 dice, porque tres cosas son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Y estas tres cosas son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, dice la Biblia. Ahí va a morir la antigua. Va a ser nueva. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios. Del bautismo sumerge soy mi ser. Jesucristo me ha salvado, de su amor me rescató. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora Para siempre. del pecado muerto estoy.
soy a mi ser. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré en las aguas humillantes. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré en las
hermanos están orando. Padre bendito, Dios de los cielos. Santo Dios Gracias por haber limpiado las aguas, gracias por el ministro, por el pastor, aquellos que llevaron este acto, esta ceremonia. A ti sean las obras, las glorias, Padre bendito, las glorias sean al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo.